Hermanos queridos, buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a hablar de un sacrificio vivo y creo que hay un sacrificio allí en el sol. Les ruego que busquemos en Romanos el capítulo 12. Vamos a buscar en Romanos 12. Hermanos, vamos leyendo Romanos 12, del 1 al 21. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vamos a orar un momento al Señor. Oremos, hermanos.
Amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Muchas gracias por esta concentración de congregaciones e iglesias asociadas del distrito noroeste. Gracias, Señor, por aquellas delegaciones, grupos que madrugaron hoy para estar aquí en este día con este ardiente sol que tú nos has enviado, pero que de ninguna manera es un impedimento para que estemos contentos en comunión contigo y con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque esto es una muestra que el Evangelio se está expandiendo en esta provincia, en las provincias que componen este distrito, y por el Ecuador y por todo el mundo. Que tú nos ayudes para que sigamos siendo sal y luz de la tierra. Cada creyente es un testigo o una testigo. Cada creyente es un embajador de Cristo. Y en estos momentos difíciles para el Ecuador, como oramos al comienzo, ayúdanos, Señor, a influir con nuestra vida y también influir con nuestras palabras, que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos las buenas noticias. Podemos influir con una vida santa, una vida agradable delante de ti. Háblanos, Señor, o continúa hablándonos por medio de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les quiero compartir en el capítulo 12 de Romanos 5 deberes cristianos, 5 para ustedes y para mí. Quiero recordar que Pablo escribió esta carta a los romanos para formar obreros cristianos. Y Pablo no inició la iglesia en Roma, sino aquellas personas a quienes él predicó en otras ciudades, pero que cuando viajaban a la capital del mundo en ese entonces para hacer algún trámite, entonces ellos fueron llevando el Evangelio. Y esta carta o epístola a los romanos, que sigue siendo de tanto valor para nosotros hoy. Creo que es la convicción de ustedes y también la mía, que la influencia más poderosa para que la gente conozca a Jesús es su vida cambiada, su vida transformada, mi vida nueva, una vida como la de Jesús. La vida santa es la influencia más poderosa para que la gente conozca a Jesús. Y el mal testimonio también es el obstáculo más grande para que la gente se aleje de Dios. Así que con nuestra vida o atraemos y con nuestra vida también podemos alejar a muchas personas. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey David pecó y él se arrepintió y dijo que por ese pecado que él había cometido con Betsabé, y bueno, dos cosas muy graves, el adulterio y el asesinato? Él dijo que con el mal testimonio de David había permitido que los enemigos blasfemen el nombre de Dios. Y hermanos amados, cuando un creyente no paga sus deudas, por ejemplo, eso es un mal testimonio. Y esa persona, el prestamista, probablemente nunca va a convertirse. Pero cuando ustedes y yo pagamos la deuda en el momento oportuno, eso influye. El banco mismo dice, préstenle al hermanito, porque él es muy puntual, muy fiel, y es posible que el gerente o la gerente vaya a su casa y le diga, mire hermano, le tengo este crédito de 20,000 o de 50,000 dólares sin ningún garante por su testimonio. Pero cuando una persona no paga, ¿y cómo vamos a convertir a un vigilante si llegamos a un acuerdo con él? Algunos
Algunos se dejan sobornar o piden soborno, no todos. Y si el creyente también soborna, entonces estamos siendo un mal testimonio para ese hombre que debíamos de influir. Cuando cometemos alguna falta, tenemos que decirle: mire, señor agente de tránsito, yo cometí esta falta, aquí está mi licencia, usted aplíqueme la multa correspondiente porque yo debo de pagar por esto mal que he hecho. Entonces allí el Evangelio puede ser expandido. Y de esto habla Pablo en Romanos capítulo 12, y qué mejor aprovechando esta concentración. Deberes cristianos, el primero, en los versículos 1 y 2, presentar a Dios el cuerpo en sacrificio vivo. Los griegos pensaban que de quien hay que tener cuidado es del alma y del espíritu, pero que con el cuerpo se podía hacer lo que quiera. Y el Señor dice que no, este cuerpo no es para el adulterio, no es para la fornicación, tampoco es para emborracharlo o para endrogarlo. Este cuerpo tampoco es para rayarlo, para tatuarlo, para dañarlo, no. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por esto también huimos de la glotonería, porque hay que cuidar el cuerpo. Dice: presenten a Dios el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y creo que los que estábamos allí en pleno sol estábamos presentando el cuerpo vivo delante del Señor, en sacrificio vivo. Aquí está pensando Pablo en los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Qué animal tenía que ser sacrificado? Tenía que ser sacrificado un animal sin defecto, sin defecto. Entonces, el animal sin defecto moría en lugar del culpable. Todo esto era una figura de nuestro bendito Señor Jesucristo, Dios hecho carne, sin defecto. Jesús nunca pecó y nunca podía pecar, y Él murió en sacrificio, tomando nuestro lugar. Decían los griegos que el cuerpo es la tumba del alma y que con el cuerpo se puede hacer lo que quiera. Pero Pablo dice aquí: no, el cuerpo tiene que ser presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y yo sí creo que cuidando el cuerpo la gente puede vivir un poco más y se puede vivir mejor. Por ejemplo, comer a la medianoche no es bueno. Los médicos dicen hasta las 7 de la noche debe ser la comida más tarde, lo más tarde. Pero hoy hay mucho desorden y nosotros somos parte de ese desorden. Hermanos queridos, amada iglesia, el cuerpo no es para la fornicación, no es para el adulterio. Jóvenes queridos, el cuerpo no es para la masturbación, el cuerpo no es para la pornografía, no es para comer en exceso, tampoco no es para no hacerlo descansar, porque a veces vamos a descansar a la medianoche y nos levantamos muy temprano y no descansamos lo que deberíamos descansar. Presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El cuerpo es un siervo obediente, dice un autor, pero tiene un amo terrible. El cuerpo es un siervo obediente, pero tiene un amo terrible. Hermanos, ¿quién domina este cuerpo? Usted lo domina, yo lo domino. Hemos venido aquí en este cuerpo. Somos amos del cuerpo y nosotros lo dominamos, nosotros lo disciplinamos, nosotros impedimos que este cuerpo se corrompa.
que cometa pecado, el cuerpo tiene que ser presentado en santidad a Dios. Y las mujeres y los hombres también nos vestimos de manera decorosa, porque aquí habita el Espíritu Santo de Dios. Presentar a Dios el cuerpo en sacrificio vivo. Ese es el primer mandato. El segundo, ser manso y humilde de corazón. Esto dice el versículo 3. Digo pues por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, aquí está hablando el Señor por medio de Pablo de la humildad, de ser justos. ¿Qué es humilde? ¿Qué es ser humilde? Es amar a las personas como Cristo las ama y tratar a las personas como Cristo las trata. Humildad es reconocer que mi hermano, mi hermana, en alguna área me aventaja a mí. Soy un pastor, como muchos aquí, pero cada uno de los hermanos que están aquí presentes, a mí David Mutre me aventaja en alguna área. Y yo tengo que reconocer con humildad que mis hermanos son superiores a mí en algo. Y ustedes también con humildad tienen que reconocer que seguramente yo los aventajo en alguna área. Es reconocer que no tengan más alto concepto, que no creamos que somos superiores. Hermanos, en la iglesia del Señor todos somos de una sola clase. Aquí en el Ecuador se habla de clase alta, de media alta, de clase media, de clase baja y un poco más baja, y así también como en la India, en cambio, las castas. Pero no hay eso en el Evangelio. Somos de una sola clase, hijos de Dios, hijos de Dios. Al orgulloso Dios lo baja, al humilde Dios lo exalta y nos deja a todos del mismo nivel, con el mismo valor. La palabra humildad viene de una palabra latina, humus, y a los que son ingenieros agrónomos aquí presentes o que les gusta trabajar en la tierra como agricultores, saben que la capa de encima es la fértil, tiene mucho humus. Creo que sí conocen lo que se llama tierra de sembrado, donde ponemos las plantas ornamentales. Tienen mucho humus. Y una planta que tiene humus produce muchos frutos y buenos. Y cuando un creyente tiene humus, es humilde, es productivo, produce buenos frutos. Yo me dirijo a mis consiervos pastores: siempre recuerden que el arma más poderosa que usa Satanás para destruir a un siervo suyo es el orgullo. Es el orgullo. Ese es el arma más poderosa. Cuando el pastor comienza a pensar que la iglesia se ha multiplicado por él, que está grande por él, y llega a pensar que él es el mejor predicador, el mejor administrador o el que mejor canta, entonces significa que esa persona está en un despeñadero, porque Dios humilla al que se exalta y exalta al que se humilla. Vivamos en humildad. En tercer lugar, ejercitar los dones que Dios nos ha dado. Esto dice los versículos, ejercitar los dones desde el 4 hasta el 8 del capítulo 12 de Romanos, 4 al 8.
Aquí Pablo nos dice que la iglesia funciona como el cuerpo humano y el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene su función. ¿Cuál es el miembro más importante del cuerpo? Decimos nosotros el corazón. Pero si no funciona bien el páncreas, también la persona se muere. Decimos el miembro más importante del cuerpo, el corazón. Pero ¿cuánta gente se muere con apendicitis? La apéndice, como su nombre lo indica, un pequeño miembro, pero importante. En estos días en la iglesia donde sirvo, un joven muy querido, su apéndice se inflamó después de ser operada y él estuvo de muerte. Es un pequeño órgano, es igual, tiene el mismo valor. ¿Y quién puede vivir sin pulmones? ¿Y acaso hay una persona que pueda vivir sin por lo menos un riñón? Conozco de una hermana que donó a otra su riñón y las dos están viviendo con la gracia de Dios. No se puede vivir. Y hermanos, en la iglesia, dice Pablo, unos creyentes son corazón, otros son pulmones, otros son riñones, otros son páncreas, otros apéndices, otros ojos, otros oídos. ¿Y saben qué? Otros lengua, otros son cerebro, otros son manos, otros son pies, otros ojos, pero todos importantes. Y yo soy un hombre convencido que la iglesia tiene que ser movilizada de acuerdo a los dones y talentos que Dios les ha dado. Y allí Pablo nombra una pequeña lista, aunque hay 4 listas de los dones. En Romanos 12, 1 Corintios 12, hay 2 listas, y la cuarta se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Ahí hay por lo menos 20 o 21 dones que Dios reparte a la iglesia. Mi hermano, mi hermana aquí presente, ¿conoce usted cuál es su don? ¿O cuáles son sus dones? Los dones son dados para ser usados. Yo creo que un pastor sabio moviliza a la iglesia de acuerdo a los dones que los creyentes tienen. ¿Quiénes deben de enseñar? Los que tienen el don de la enseñanza. Y toda persona puede enseñar, pero hay personas que tienen el don. Don es una capacidad especial dada por Dios, repartida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son los mejores consejeros? Todos podemos aconsejar, pero hay personas que tienen el don de exhortación. Claro que toda persona puede presidir, pero hay personas que tienen el don de presidir. Yo conozco pastores que no tienen el don de administración y por eso hacen bien contratar a un pastor para que cubra esa debilidad o ese espacio que él no tiene. Pero hay algunos pastores que también son buenos administradores, no todos, pero sí tenemos que ser buenos administradores. Pero hay personas que tienen el don. Hermanos, los dones Dios nos ha repartido para que los usemos. Y la iglesia tiene que ser movilizada, la iglesia tiene que avanzar, cada uno cumpliendo su don. Y cuando cada uno cumple su don, la iglesia marcha armoniosamente como el cuerpo. ¿Saben, hermanos pastores y líderes aquí presentes e iglesia en general, por qué muchas personas se van de una iglesia a otra? Porque en la iglesia que abandonan no le dan trabajo. No tienen trabajo. Y entonces suelen ir a iglesias más pequeñas donde el pastor, sin ninguna ética, porque debería movilizarse con una carta de transferencia, llega y mañana ya lo pone en un ministerio. Pero en su templo ha estado años, muchos años, decimos de manera grotesca, calentando la banca, pero no ejerciendo su don. Queridos pastores, ¿saben quiénes son las personas que permanecen en una iglesia?
donde se enseña la Biblia, donde se vive santamente, donde cumplen la gran comisión y donde cada creyente ejercita su don, sus dones y talentos. Dice el autor William Barclay en uno de sus libros: es mejor desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada. Es mejor desgastarse sirviendo a Dios que enmohecerse no haciendo nada. Si aquí hay personas que no trabajan en nada en la iglesia, se van a morir. Y los que trabajamos fuerte también nos vamos a morir. Así que como todos vamos a morir, mejor muero trabajando y no sin hacer nada. Cada uno conforme a la gracia del Espíritu Santo de Dios. Ejercitar los dones que Dios ha repartido. El cuarto deber: poner en acción el amor verdadero. El amor verdadero. El amor verdadero se encuentra explicado, muy bien descrito, en 1 Corintios, el capítulo 13. Y ahí dice que el amor es dos cosas. Miremos nosotros un momento en 1 Corintios, el capítulo 13 y el verso 4. El amor es dos cosas. El amor es sufrido y es benigno. El amor es sufrido, quiere decir, lo aguanta todo, lo soporta todo. Es benigno significa, es paciente, es sufrido. Y es benigno, es generoso, da, no calcula el costo, solo se complace en dar. El amor verdadero, ese es el amor ágape, y no espera recibir nada a cambio. Todo lo espera significa que la mansedumbre ganará. Todo lo soporta significa perseverancia, es perseverante. El amor del que habla Pablo en los versículos 9 al 13 es el amor ágape, el amor que ama sin cambiar. Es un amor que no espera nada a cambio. Ama aún cuando es rechazado o rechazada. Es una decisión de la mente, del corazón y de la voluntad. El amor ágape es un amor que ama aún al enemigo más miserable, despreciable. Hermanos y hermanas, hoy hay tanta gente que mata, asesina, vacunan, descuartizan. Y miren, Dios nos manda a amar a esas personas. ¿Pueden esas personas conocer a Jesús? Claro que sí. ¿Murió por ellas Jesús? También murió por ellas. Murió por Israel y murió por los palestinos. Murió por todos nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un amor que no ama para recibir, es el amor sacrificial. De esto está hablando Pablo en Romanos, capítulo 12, los versículos 9 al 13. Miren el verso 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor ágape, con amor fraternal. En cuanto a honra, el amor ágape, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, hermanos, el ejercicio de los dones, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
constantes en oración, compartiendo con amor, con generosidad para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. A mí me suelen llamar por teléfono y me dicen: David, si sabe que vamos a regalar para fin de año, para Navidad, tantas canastas de comida. Permítanme decirles, hermanos, que la gente pobre no solo tiene hambre para Navidad y para fin de año. Ellos tienen hambre permanente. Y la iglesia debe ser generosa y compartir para los más necesitados todos los días del año. Por lo menos eso yo he enseñado en la iglesia donde servimos. Hay una parte del presupuesto, lo que Dios da, de los diezmos y ofrendas voluntarias que la gente aporta. Cada semana se reparte comida todos los días para la gente más necesitada de la ciudad y de sus alrededores. No, son miles de canastas de comida, miles. Hay tanta gente necesitada. Y me alegra escuchar que hay familias que esa comida les alcanza el domingo, lunes, martes, miércoles y hasta el jueves. Y con sus pequeños trabajos, Dios les provee para el jueves, viernes y sábado. Pero la iglesia ayuda. Pero claro, también tenemos que capacitar a esas personas y ayudarlos para que tengan un trabajo, como nos enseñaban nuestros padres. Está bien darle el pez, pero también darle la caña para que aprendan a pescar, el anzuelo. Pero el Señor dijo que a los pobres siempre los tendremos. Y también Él dijo que no nos olvidemos de la gente pobre. Poner en acción el amor verdadero. Y en último lugar, vivir en paz, venciendo con el bien el mal. Miren, nosotros tenemos un terreno, y el vecino se metió como 1 metro y ya construyó allí. Las autoridades me dijeron: mire, pastor, nosotros venimos y le sacamos allí esa cerca y le cortamos la casa que está metida en su terreno. No, le dije, hay que buscar la paz. Y yo le podía ganar, claro, un proceso legal, pero nos íbamos a quedar enemistados para toda la vida. Y lo que yo he enseñado toda la vida y lo he practicado es perder, dispuesto a perder, dispuesto a perder. Dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque a veces no es posible estar en paz con todos los hombres, si es posible. ¿Y saben cuándo es posible? Cuando uno cede. Dicen los abogados y doctores de la ley que es mejor un acuerdo entre las personas, un acuerdo no bien hecho, que un juicio bien elaborado. Lo mejor es que se llegue a un acuerdo. Y hermanos, a toda costa, evitar ese proceso legal, llevarlo fuera. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 que no hay en la iglesia hombres y mujeres sabios, sino que el hermano y la hermana pleitean en el contexto de la iglesia y llevan ese pleito fuera, y esto delante de los incrédulos. Miren qué vergüenza y qué triste que 2 cónyuges cristianos, miembros de una iglesia, van donde un juez y le dicen: nos queremos divorciar. Y el juez le dice: mucha, y ustedes, hermanitos, por eso es que yo no me hago creyente, dicen ellos, porque yo pensaba que los hermanos permanecen en el matrimonio hasta que la muerte los separe. Y queda un terrible mal testimonio en las autoridades cuando vamos con nuestros pleitos a ellos. Y hay creyentes que tienen esta costumbre, siempre están amenazando.
A mí me ha tocado hablar con muchas personas que han demandado a la Iglesia del Señor, la Alianza del Ecuador, y siempre he procurado que lleguemos a un acuerdo. Hermanos, y en algunas ocasiones hemos dado más de lo que debíamos. Fue injusto, pero fue lo mejor. Aquí hay personas que conocen lo que significa llevar un problema a juicio y cómo las partes no se presentan, y eso tarda años. Y se hieren las partes y se odian y pueden llegar a un asesinato. Pero en el si es posible, significa que una parte tiene que ceder. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no es posible, pero hagamos lo posible allí sí. Y termina diciendo Pablo sus mandatos, verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A veces podemos decir, no, yo no voy a esa reunión porque ahí están personas que son herejes. Pero ahí tiene que estar el bien para vencer el mal. Tenemos que hacer presencia. Ahí en esos lugares hostiles tenemos que estar, haciendo el bien. Hermanos, yo vivo en una ciudad donde creo, sin dudar, claro, habría que hacer un trabajo científico. Yo creo que el 30% de los habitantes que conducen un automóvil o una motocicleta no respetan las leyes de tránsito. No sé si acá no me he dado cuenta, pero por lo menos el 30% de los vehículos andan sin placa. Pero vence con el bien el mal. Yo le digo, hermanos, pero el 30% se pasa a la luz roja, pero ustedes no, yo no. La ley dice que en la motocicleta solo pueden andar 2 personas, pero usted no meta 3. Dice que hay que ponerse casco, póngase casco. Si no tiene licencia, no conduzca. Si la motocicleta o el automóvil no tiene su matrícula, no lo saque, hermanos, porque vence con el bien el mal. A veces mi esposa y yo estamos en el carro esperando que cambie la luz de la luz roja y luego viene la verde. Y todos a mi alrededor pasan y pasan y pasan. Y cuando ando con personas en la parte, pero dice, pastor, pero ya no sea gil, pues, pase. Gil u obediente. Tengo que obedecer. Hoy salí de mi casa 5 de la mañana y en Guayaquil algunos semáforos estaban intermitentes, se podía pasar, pero algunos estaba a la luz roja. Y el de atrás me pitaba, y yo, pero le dije que ¿cómo? Está la luz roja allí, tengo que esperar que cambie a ver, pero no sea tonto, dele. ¿Cómo que no sea tonto? ¿Tonto u obediente? Hermanos, ha llegado el momento en el que la gente no respeta a nadie, pero ustedes y yo respetemos. La gente no cumple la ley, ustedes y yo obedezcámosla. Los matrimonios se rompen con facilidad, su matrimonio y el mío no. Los hijos viven descarriados, pero usted cuide de sus hijos. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos, con nuestra boca y con nuestra vida. Y el genuino Evangelio, recuerden, la persona que está perdida tiene que reconocer que merece la muerte, como el malhechor que se arrepintió. Él dijo, nosotros estamos aquí porque nuestra mala manera de vivir, nuestros malos actos merecen esta muerte. Pero este que está en el centro, refiriéndose a Jesús, dijo él, ningún mal hizo. Y luego siguió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién es la persona que puede ser salvada? La persona que reconoce que merece morir, porque la paga del pecado es muerte. Yo tengo mucho temor que en nuestras congregaciones pueda haber mucha gente reformada, pero no transformada. El mundo reforma, pero Cristo transforma, es otra vida, no es otra religión.
Y entonces la persona que cree que merece la muerte porque ha pecado es la que está en condición de ser salvada. Cristo murió en la cruz. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Hermanos, hagamos discípulos. Jesús, cuando ascendió, lo resumió en 2 palabras: haced discípulos. Y haced es imperativo. Ese imperativo tiene 3 gerundios. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicando, bautizando a los que se convierten y enseñándoles toda la Biblia. En esto tenemos que enfocarnos. Hacer discípulos es predicar el Evangelio para que la gente tenga otra vida, no otra religión. Pero tenemos que mostrar en nuestra vida que Cristo vive. El cristiano vive como Jesús. El cristiano se parece a Jesús. Si yo me parezco a Jesús, soy de Él. Si no me parezco, no soy de Él. Yo tengo que parecerme a Cristo, ser santo como Él, humilde como Él. Ustedes y yo, mansos como Él, generosos como Él, fieles como Él, en todo momento como Él, generosos como Él es generoso. Yo les animo para que sigamos imitando a Cristo, cumplamos con estos deberes cristianos y prediquemos con nuestra vida y con nuestra boca. Amén. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Muchas gracias por este momento. Amado Dios, nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. Eres nuestro Dios soberano. Muchas gracias por esta concentración y por el arduo trabajo de los hermanos pastores, del distrito, Señor, y por el arduo trabajo de la iglesia. Pero que mis hermanos y yo no nos desenfoquemos, que nos mantengamos estos pocos años de vida aquí en la tierra con la mirada en Jesús. Pongan la mira, dijo Pablo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a cumplir con estos deberes cristianos que tú nos has recordado en Romanos capítulo 12 y en toda tu palabra, fuente inagotable. Señor, que mis hermanos aquí presentes y de pie puedan vivir en santidad y que yo pueda vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Que mis hermanos y yo prediquemos, anunciemos el Evangelio del reino. El Evangelio es la buena noticia, que Dios se hizo carne, que Dios vino a este mundo, vivió 33 años, nunca pecó y murió en la cruz, derramó toda su sangre. Allí en la cruz llevó nuestros pecados y su sangre bendita derramada en la cruz nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Somos nueva criatura, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, que los matrimonios se mantengan juntos, que los hombres como esposos cumplamos con nuestro rol de amar, cuidar, proteger, sustentar a nuestra esposa, tratarla con delicadeza, que cada esposa sea sumisa, la perfecta ayuda idónea para su esposo, cuidadosa de su hogar, que los hijos obedezcan a los padres y que nosotros los padres no provoquemos a ira a nuestros hijos. Señor, que los trabajadores trabajen para su patrón como si su patrón fuera el Señor Jesucristo, haciéndolo justo y recto, cuidando los intereses de su patrón, y que los patrones hagan lo justo y recto con sus trabajadores. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante estudiando tu palabra, obedeciéndola, poniéndola por obra y predicándola con fidelidad. Que el reino de los cielos sea expandiendo, Señor, en esta provincia, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Santo Domingo y por todo el Ecuador, por el continente y por el mundo entero.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, muchas gracias. Ahora quiero llamar a los pastores con sus cónyuges, pastores, y los ministros encargados con sus cónyuges, que vengan aquí porque vamos a orar por ellos en su arduo trabajo que están realizando, expandiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Si pueden venir, por favor, todos los pastores, y si son todavía solteros, está bien, vengan como solteros, y los ministros encargados y también con sus cónyuges suban aquí a este estrado. Vengan, por favor, un momento. Esta música no es aquí, ¿no? No, pero no es aquí con nosotros, pues aquí a la... Ya. Vengan, por favor. Voy a ponerme para acá, para que suban, por favor. Vengan los pastores, vengan con sus cónyuges, vengan también los ministros encargados con su cónyuge. Y hermanos, vamos a leer con ellos Efesios 4, del 11 al 16. Vamos a leer Efesios 4, 11 al 16. Y luego de esta lectura voy a pedir que la iglesia presente se ponga de pie para orar por ellos y por sus familias y por el arduo trabajo que realizan. Leemos, dice así Efesios 4, 11 al 16 para ustedes, hermanos consiervos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos pastores, con sus respectivos cónyuges, manténganse fieles al Señor. Tengan ustedes un tiempo disciplinado para orar. La Biblia dice, orad sin cesar. Pero sí tiene que haber también un horario. Y también ustedes tengan un tiempo disciplinado para leer la Biblia, para que sean muy buenos maestros como lo son y muy buenos predicadores. Dediquémonos a exponer la palabra del Señor. No hay muchos predicadores de Biblia hoy. Cualquier cosa se predica, pero ustedes y yo prediquemos la palabra del Señor. Ustedes conocen, han oído mi testimonio. En la iglesia en la que sirvo, vamos leyendo toda la Biblia y vamos predicando libro por libro y capítulo por capítulo y cada versículo de la palabra de Dios. Y da alegría ver a la gente que le predicamos hace 30 años, hasta ahora permanecen. Recuerden, hermanos consiervos, que la Biblia dice que cuidemos de nuestro hogar, porque el que no sabe
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? La iglesia aplaude cuando el pastor se dedica y está hasta la medianoche, pero es muy peligroso que la esposa quede descuidada y que los hijos queden descuidados. En estos días estamos estudiando la vida de Elí. Tuvo 2 hijos, Ofni y Finés, y no les estorbó el pecado. Son personas que fueron absorbidas por el ministerio, y la esposa y los hijos quedaron descuidados. Y Samuel fue un gran profeta. Ninguna de sus palabras cayó a tierra, significa que todo lo que él dijo, Dios lo cumplió. Pero dice que sus hijos no seguían al Señor. Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos, pero sí tenemos que predicarles el Evangelio para que ellos se conviertan. Hermanos, no descuidemos nuestra vida, nuestra salud, el hogar. Si pastoreamos bien el hogar, entonces podemos pastorear la iglesia del Señor. ¿Dónde se ejercita un pastor? Cuidando su hogar, cuidando a su esposa, cuidando a los hijos. Y entonces podemos cuidar una iglesia local, una iglesia nacional, y podemos servir en muchos lugares, pero partiendo de la pequeña iglesia que es la familia que el Señor nos ha dado. Seamos fieles al Señor y también seamos fieles a esta querida denominación, la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador. Permítanme orar por ustedes. Si nos tomamos de la mano, está bien. Pónganse de pie, amada iglesia. Pónganse de pie. Soberano Dios, aquí estamos delante de ti. Un grupo de hombres y mujeres que hemos sido apartados por ti para que te amemos y para que te sirvamos, cuidando de tu grey, la iglesia que tú compraste a precio de sangre. Muchas gracias, Señor, por el trabajo de cada pastor, de cada ministro encargado, siempre con la compañía de la esposa, en el caso de los casados, y de los hijos también. Muchas gracias, Señor. Es un honor enseñar a la iglesia, predicar a la iglesia, aconsejar a la iglesia y movilizarla para que cumpla la gran comisión, para que haga discípulos. Cuida de mis hermanos, que los hombres seamos fieles, que cada esposa sea fiel, que cada hijo sea obediente, que nosotros como padres no provoquemos a ira a nuestros hijos. Señor, que enfoquemos a la iglesia a amar a Cristo, a poner su fe en Jesús, que le enfoquemos en vivir como Jesús y a predicar. La iglesia tiene que ser movilizada a predicar el Evangelio a toda criatura. No predicamos para que la iglesia se multiplique, predicamos el Evangelio para que la gente perdida se salve, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Guarda a mis hermanos. Señor, que en medio de nuestras ocupaciones tengamos nuestros tiempos de oración, que oremos como cónyuges, que oremos con nuestros hijos y que oremos en la iglesia. Y oramos, Señor, para que tengamos un tiempo definido cada día para alimentarnos de la palabra de Dios que permanece para siempre. Que la estudiemos, que la interpretemos correctamente, que la obedezcamos y que la prediquemos a los no creyentes y la enseñemos a los creyentes. Oh Dios, ayúdanos, que seamos buenos administradores de la iglesia en la que tú nos has puesto. Oh Señor, ayúdanos, que seamos sabios para aconsejar, muy sabios para administrar, muy sabios para presidir, y que nos mantenga, Señor, juntos como alianza en el Ecuador. Gracias por esta hermosa concentración. Que tú bendigas a mis hermanos con sus cónyuges y también mi vida y mi hogar.
y todos los hogares aquí presentes o aquí representados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, queridos consiervos, Dios les bendiga. Podemos bajar. Muchas gracias, Pastor Freddy.